Listo, en el tema de hoy nos corresponde ver lo que son aplicaciones de la integral. Entonces nosotros partimos de lo que es el área de una región plana. Cuando nosotros revisábamos las primeras clases de introducción al cálculo, decíamos que uno de los problemas fundamentales para llegar a estudiar el cálculo era aplicarlo al mismo para determinar áreas, para determinar volúmenes, para determinar la forma en que cambiaban ciertas regiones. Entonces ahora vamos a ver la aplicación de las integrales para el área de una región plana. Entonces nosotros podemos observar en la figura, no sé si, listo, aquí. A ver, en esta figura tenemos una función f de x. Esta función f de x podemos notar que se encuentra sobre el eje x. Está toda sobre el eje x. Sería una función f de x positiva. Y además está limitada en un intervalo AB. Entonces, esta función existe desde A y hasta B. Además, podemos observar que es continua y que es positiva, como lo habíamos dicho. Es decir, es no negativa. Si nosotros observamos en color celeste, hay una región. Esa región en color celeste está limitada en la parte superior por la función f de x, en la parte inferior por el eje x, en la parte izquierda por una recta x igual a A y en la parte derecha por una recta x igual a B. Al eje x también lo podemos nosotros representar como una recta y igual a 0. Entonces tenemos nosotros una región perfectamente delimitada. Ahora el problema es determinar el área de esa región R. Y precisamente el área de esta región R se encuentra definida por una integral definida, que va de A hasta B y por la curva que la limita. Entonces nosotros observemos que hemos utilizado los siguientes elementos de nuestra gráfica. La curva, tenemos el intervalo A y el intervalo B. Tenemos todo eso dentro de nuestra función y lo hemos representado como una integral. ¿Qué significa esto? Que una integral nos va a permitir a nosotros obtener el área bajo la curva. Ahora, nosotros tenemos que el área de una región R compuesta por una curva positiva es igual a la integral en el intervalo de A a B de esa función. Observémoslo a través de un ejemplo. Miren, tenemos aquí una curva que ya no es tan sencilla como la anterior. Esta curva está formada por una función x a la cuarta menos 2x al cubo más 2. Es la curva que nosotros observamos en este color azul en la parte superior. Además, está formada por una recta a la izquierda que es x igual a menos 1 y una recta a la derecha que es x igual a 2 y el eje x. Entonces, aplicando la definición para el área de una región bajo la curva, nosotros tenemos lo siguiente. La integral en el intervalo de menos 1 hasta 2, la integral de menos 1 hasta 2, de nuestra función, que es x4 menos 2x al cubo más 2. Si resolvemos nosotros esta integral, nos va a quedar x a la quinta sobre 5 para este primer término, menos 2x a la cuarta sobre 4 para el segundo término, más 2x sobre 1 para el tercer término, y tenemos que evaluar de menos 1 a 2. Evaluando en el límite superior, recuerden, primero en el límite superior nos queda 2 a la quinta, 32 quintos, menos 16 medios, y más 4, menos la evaluación en el límite inferior, menos un quinto, menos un medio, menos 2. Eliminamos los signos de agrupación, nos queda, y resolviendo para el mínimo 10, nos queda 51 décimos, que es igual a 5.1. Entonces, tenemos nosotros ya el área
de la región bajo esta curva. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros observamos que la curva es negativa? Es decir, miren, nosotros tenemos que la curva se encuentra bajo el eje X. Entonces nosotros, si aplicamos en este caso la misma definición anterior, vamos a tener un área negativa. Pero nosotros sabemos que las áreas no son negativas, las áreas son números positivos. Entonces, nosotros al aplicar la definición anterior vamos a obtener un número negativo. Pero para hacer que esto corresponda al área de la región, únicamente cambiamos el signo. Entonces, el resultado va a ser el negativo del área de la región. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Una curva y igual a f de x, que será esta curva que observamos aquí. En la izquierda, limitada por una recta x igual a menos 2. Y en la derecha, una recta x igual a 3. Observemos con un ejemplo. La curva es x cuadrado sobre 3 menos 4, limitada por el eje x, por x igual a menos 2, y me falta un igual, y x igual a 3. Ahora, si aplicamos la definición, observemos que estoy anteponiendo un signo menos, porque el área va a ser negativa, entonces yo le pongo un signo menos para convertirla en positiva. Entonces, menos la integral de menos 2 a 3 de la función que es x cuadrado sobre 3 menos 4. Ahora, en el siguiente paso, a ese signo menos lo he metido dentro de la integral. O sea, recordando la propiedad de linealidad, es como que tuviera un menos 1, lo puedo ingresar dentro de la integral. Entonces, dentro de la integral, al multiplicarse por ese término queda negativo y por el segundo término queda positivo. Y ahora sí, integro. Entonces, la integral de x cuadrado sobre 3, x cubo sobre 9. La integral de 4, 4x. Evaluada de menos 2 a 3, me queda menos 27 novenos más 12 para el límite superior y menos 8 novenos menos 8 para el límite inferior. Resolvemos eliminando los signos de agrupación y el área es igual a 145 novenos, que es igual a 16 onceavos. Entonces, hemos encontrado el área de la región sobre la curva. Miren, antes cuando nosotros tenemos este tipo de casos, decimos el área bajo la curva. Pero en este caso tenemos el área sobre la curva. Entonces, con eso ya tenemos dos casos a los que nos podemos encontrar cuando intentamos resolver un área mediante una integral. Veamos un siguiente caso un poco especial. Nos pide encontrar el área de la región R acotada por la función y igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3 y el segmento del eje X, es decir, el eje X, y entre las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces, observemos qué ocurre en este caso. Tengo una parte de la curva sobre el eje X y otra parte bajo el eje X. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso es dividir nuestra área en dos regiones. La región 1, que va de menos 1 a 1, y la región 2, que va de 1 hasta 2. Entonces, el área total va a ser igual al área de la región 1 más el área de la región 2. El área de la región 1. Nosotros por un momento nos olvidamos de esta parte negativa y observamos únicamente la positiva. Es la integral de menos 1 a 1 por la función que es x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Eso corresponde a esta primera integral. Menos porque el segundo segmento está bajo la curva. Menos la integral de 1 hasta 2 por la misma función. Sigue siendo la misma función. La función x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3 es toda esta curva. Entonces, resolvemos esas integrales. Nos va a quedar x cuarto
x a la cuarta, perdón, sobre 4 menos x cubo menos x cuadrado sobre 2 más 3x evaluada de menos 1 a 1 menos lo mismo, x a la cuarta sobre 4 menos x cubo menos x cuadrado sobre 2 más 3x evaluada de 1 a 2. Resolvemos todo esto. De acuerdo a los límites nos va a quedar 4 menos 7 cuartos, que es igual a 23 cuartos. Entonces, esta es la solución o este es el área de toda la región que está en celeste. Aquí nosotros podríamos hacer una aproximación o podríamos hacer una definición que nos dice que el área de la región también es igual al valor absoluto de mi función. Es decir, puedo integrar, miren, de menos 1 hasta 2 y evaluar el valor absoluto de toda mi función. Es decir, de x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Pero esta es una simplificación limitada, porque en realidad esta simplificación, para nosotros poder resolver esta integral, tenemos que dividirla en dos partes como se encuentra aquí en el primer paso. Entonces, dividir en regiones es mucho más recomendable que utilizar esta expresión que simplifica. Es decir, simplemente es una expresión compacta, porque en realidad no nos va a simplificar el procedimiento de resolver la integral. Ahora hay unas ideas para nosotros intentar resolver el área de una región plana, pero que son mucho más complejas. Entonces, esas ideas se basan en los siguientes pasos. En primer lugar, nos pide realizar el trazo de la región, es decir, un bosquejo de nuestra región. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos hacer? Graficar nuestra curva y ver cómo está delimitada. El segundo paso nos dice que a esa región la cortemos en secciones delgadas y marquemos una pieza representativa entre esas secciones. El tercer paso, que aproximemos el área de la pieza representativa como que si fuera un rectángulo. En el cuarto paso, sumamos las aproximaciones de las áreas de todas las secciones. El quinto paso, tomamos el límite cuando el ancho de las secciones se aproxima a 0, obteniendo así una integral definida. Si recordamos, esto es algo similar a lo que son las sumas de Riemann, que era una aproximación a la integral, a las integrales definidas. Entonces, observemos aquí un ejemplo. Nos dice, formule la integral para el área de la región y igual a 1 más raíz de x entre x igual a 0 y x igual a 4. Entonces tenemos en la primera figura la curva 1 más raíz de x. Tenemos que por la izquierda limita con esta recta x igual a 0, que coincide con el eje y, y por la derecha con la recta x igual a 4. ¿Qué nos dice el segundo paso? Rebanar esa figura. Entonces nosotros cogemos y vamos a hacer múltiples rebanadas o secciones del área que queremos encontrar. Y seleccionamos una sección o un área representativa. Miren, observamos la que está en un color más oscuro. Ahora que tenemos esto, vamos a determinar el área de esa sección como que si fuera un rectángulo. Como que si fuera un rectángulo. Un rectángulo sabemos que es igual a base por altura. Entonces, la base va a ser la variación de x sub y. Y la altura va a estar determinada por la diferencia entre la función y la base. La base es x igual a 0. Entonces, la altura es 1 más raíz de x sub y. Entonces, ya tenemos nosotros el área de esa pieza representativa que nos pedía en el tercer paso. Entonces, aproximando el área de la pieza representativa, en el paso 4 nos pide sumar todas esas áreas. Entonces, el área va a ser igual a una sumatoria de cada una de las secciones, que es igual a 1 más la raíz de x sub y, para nuestro ejemplo particular, por la variación de x sub y. Y el quinto paso nos decía que transformemos esa suma de Riemann en una integral. Entonces,
¿De qué forma pasábamos a una integral definida de 0 a 4 de la función por dx? Esos pasos, cuando nosotros ya los tenemos bien identificados, cuando nosotros ya los podemos interpretar en cualquier problema, se puede resumir únicamente en rebanar, aproximar e integrar. Entonces, los 5 pasos que teníamos, en realidad tenemos que los podemos aún resumir en 3 pasos, en rebanar, aproximar el área y en integrar. Listo. Entonces, ahora les comentaba que tenemos el área entre dos curvas. Entonces, está limitada en la parte superior por una curva y igual a f de x y en la parte inferior y igual a g de x. Entonces, aquí nosotros observamos que la curva g de x es menor que f de x en todo el intervalo desde A a B. Ahora con ello, nosotros vamos a aplicar la misma aproximación que hicimos previamente. Es decir, rebanamos, miren, hemos elegido una rebanada, determinamos el área de esta rebanada, entonces el área de esa rebanada va a ser igual a la diferencia de las funciones. Recuerden, antes yo les mencionaba que era la función superior f de x menos 0, que era la recta. Ahora, la parte inferior es menos g de x por la base, que es la variación en x. Y luego integramos. Entonces nos queda la integral de a hasta b de la misma función respecto a x. Y de esa forma tenemos el área de una región plana entre dos curvas. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el siguiente caso y nos pide encontrar el área de la región entre las curvas y igual a x cuarta y y igual a 2x menos x al cuadrado. Entonces, debemos observar cuál es el área que se encuentra limitando por la parte superior. Entonces, observamos que es esta parábola de aquí. Entonces, la voy a pasar con el cursor. Esta área es la que se encuentra en la parte superior. Perdón, esta función, y igual a 2x menos x al cuadrado. La que está en la parte inferior es x a la cuarta. Entonces, seleccionamos una rebanada, determinamos el área, delta x, por la diferencia entre las dos áreas. Es decir, 2x menos x cuadrado menos x cuarta. Esa será la altura de ese rectángulo. Entonces ahora, el área va a ser igual a esa altura por la base, que es delta x, e integramos de 0 hasta 1. ¿Por qué hasta 1? Entonces, alguien me podría decir, ¿por qué no integramos hasta 2? Porque nosotros estamos buscando el área que está en celeste y justamente el punto de intersección en donde terminan estas dos áreas es igual en 1. Bueno, en donde termina esta área, en donde se cruzan las dos funciones, es en x igual a 1. Entonces integramos de 0 a 1 a el resultado de haber restado las dos funciones, 2x menos x cuadrado menos x cuarta, y nos quedará la integral de 0 a 1 de 2x menos x cuadrado menos x cuarta igual a x cuadrado menos x cubo sobre 3 menos x quinta sobre 5 evaluada de 0 a 1 igual a 1 menos 1 tercio menos 1 quinto igual a 7 quinceavos. Entonces, eso es el área de esta sección que nosotros tenemos en celeste. Veamos ahora un ejemplo particular que existe para el área entre dos curvas. Bueno, en realidad tenemos aquí el área entre una curva y una recta. Y se nos pide encuentre el área de la región entre la curva y igual a 4x y la recta 4x menos 3y igual a 4. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Nosotros tenemos que, miren, si yo tomo esta rebanada de aquí, no hay ningún problema. Puedo seleccionar el rectángulo y podría determinar la base delta de x y la altura sería la diferencia entre esta función y la otra función. Allí no habría ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasa si yo tomo la rebanada justamente aquí en esta parte en donde se encuentra la sección izquierda? La parte inferior
de mi rectángulo está formado, observen, por la parábola. Miren, la parte inferior está formada por la parábola y la parte superior también está formada por la parábola. Entonces, si yo allí aplico la definición anterior, me va a quedar la función de la parábola menos la función de la parábola, 0. Entonces, no voy a tener área en esa sección. Cuando tenemos problemas de este tipo, nosotros cambiamos de análisis y en lugar de tomar las rebanadas verticales, vamos a tomar las rebanadas horizontales. Antes de eso, vamos a determinar los puntos de intersección de las dos funciones. Este punto en donde se cruza la parábola con la recta y este punto en donde se cruza también la parábola con la recta. ¿Por qué esos puntos de intersección? Porque ahora nosotros ya no vamos a integrar respecto al eje X, sino ahora respecto al eje Y. Entonces, nosotros vamos a empezar en este punto y concluir en este punto. ¿Cómo encontramos los puntos de intersección? Nosotros de álgebra lineal ya sabemos que para encontrar los puntos de intersección entre dos funciones, basta con igualar esas funciones. Entonces, miren, yo tengo aquí que una función es y igual a 4x. Mi segunda función, puedo despejar 4x, va a ser igual a 3y más 4. Entonces, como tengo por una parte 4x igual a y cuadrado y por otra parte 4x igual a 3y más 4, entonces igualo y cuadrado igual a 3y más 4. Despejo y, bueno, en primer lugar despejo, me queda un trinomio, lo resuelvo como un caso de factoreo, suma por la diferencia y encuentro las raíces. Y igual a 4 y y igual a menos 1. Ahora, ¿cómo encuentro los puntos en X? Reemplazando. Si yo reemplazo este 4 en cualquiera de las ecuaciones, pues por ejemplo, y igual a 4. Aquí, 4 al cuadrado, 16. Dividido para este 4 que pasa acá, me va a quedar 4. Entonces, cuando y vale 4, x vale 4. Este es mi primer punto. El otro punto con menos 1 al cuadrado es igual a 1. Si despejo de aquí x, pasa a dividir, me va a quedar x igual a 1/4. Entonces, 1/4 menos 1, el otro punto. Podría haber reemplazado en la segunda ecuación, debería quedar exactamente los mismos valores. 4/4 y 1/4 menos 1. Entonces ya tengo los puntos de intersección de las dos funciones. Ahora observemos qué hago con los mismos. Como les dije, nosotros vamos a cambiar la interpretación y ahora tomamos rebanadas horizontales. Esas rebanadas horizontales son también rectángulos y vamos a determinar el área de los mismos. Entonces va a ser, en este caso, mi altura va a ser la variación de y. Y el largo va a ser la diferencia entre las dos funciones que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas dos funciones? Miren, tenemos que una función, la superior, es y cuadrado igual a 4x. Si yo despejo x, me va a quedar y cuadrado sobre 4. Observemos que despejo respecto a x. La otra función tenía 4x menos 3y igual a 4. Despejo x, me queda 3y más 4 sobre 4. Entonces, como ahora yo estoy evaluando respecto a y, entonces voy desde la parte inferior hasta la parte superior. Entonces, ¿cuál es la función que se encuentra primero? La 3y más 4 sobre 4. Y la que se encuentra después, y cuadrado sobre 4. Entonces, resto las dos y esas me van a dar el largo de mi rectángulo. 3y más 4 sobre 4 menos y cuadrado sobre 4. Aplico la misma definición que habíamos hecho previamente, pero ahora respecto a y. Es decir, la variación del área va a ser igual a el largo por el alto y lo convierte en una integral que ahora será respecto a y. La integral desde menos 1 hasta 4, ahora los límites son respecto a y, de la función. ¿Qué tenemos de particular en este caso? Que el integrando que resulta de las rebanadas horizontales incluye a y no a x.
Y para obtener el integrando se despeja x de ambas ecuaciones y se resta el valor más pequeño de x del mayor. El más pequeño será esta función, el mayor será. Resolvemos esa integral normalmente. Nos va a quedar un cuarto el integral de menos 1 a 4 de 3y más 4 menos y. Hemos sacado este 1 sobre 4 de la integral. Resolvemos, nos queda 3y cuadrado sobre 2 más 4y menos y cubo sobre 3 evaluada de menos 1 a 4. Resolviendo todo y evaluando límite superior menos inferior, nos queda menos 125/24 igual a 5.21. Entonces, de esta forma, hemos resuelto a través de rebanadas horizontales. Ahora, avanzando un poco más allá de lo que son el cálculo de áreas a través de integrales, nosotros tenemos la posibilidad de manejar también el cálculo de volumen. Para ello, recordamos algo de la geometría, de lo que es el volumen o los volúmenes de sólidos. En los volúmenes de sólidos tenemos nosotros los cilindros rectos. Los cilindros rectos van a ser aquellas figuras geométricas que tienen un área regular y una misma altura. Entonces, ¿qué significa eso? Miren, en este caso, el área regular es un cuadrado, podría ser un rectángulo, y la altura es la misma para cada uno de sus lados. En este caso tenemos el área de la base, es una circunferencia, tenemos una altura. En este caso, el área de la base es una especie de arandela o un anillo, observemos, o un disco, y la altura es la misma. En este caso, tenemos una figura, ya no es una figura circular ni un rectángulo, sino que está formada por una figura un poco elipsoide y tenemos una altura. Entonces, nosotros podemos aplicar el mismo teorema o la misma base del cálculo de un volumen en la geometría, que es el área por la altura. Entonces, el área de la región, ya vimos anteriormente cómo calcularla a través de integrales. Y luego multiplicamos por la altura. Entonces, ¿cómo se puede resumir esto a través de lo que hemos visto hasta el momento? Tenemos aquí el caso de un cilindro en donde lo hemos dividido en rebanadas. Entonces, si nosotros podemos encontrar el área de cada una de esas rebanadas, a través de la sumatoria de Riemann, nosotros podemos calcular el volumen. Entonces, ¿a qué es igual el volumen? A la sumatoria de cada una de las secciones en que dividimos del área de un punto de muestra por la variación de la altura, sería en este caso. Entonces, eso convertido en una integral será igual a la integral de A a B o a la integral de A a B de el área de nuestra función respecto a X. Observemos. Tenemos otro tipo de figuras que son conocidas como sólidos de revolución. Estos sólidos de revolución se forman haciendo girar a través de un eje una figura. En este caso, miren, lo que tenemos en celeste es un semicírculo, es la mitad de un círculo. Si lo hacemos girar en torno al eje X, nos va a formar una esfera. Entonces nosotros tenemos ya un volumen, que es conocido como un volumen o un sólido de revolución. Por otra parte, si no tomamos ese semicírculo, si tomamos un triángulo rectángulo, observemos aquí un triángulo rectángulo, y lo hacemos girar a través del eje X, nos va a dar un sólido de revolución que es un cilindro cónico. Ya tenemos otra figura. Por otra parte, si tenemos una circunferencia, observemos aquí, y la hacemos girar en torno al eje Y en este caso, nos va a formar una especie de dona, o también conocido como toroidal. Entonces, esta es otra figura volumétrica que nosotros vamos a poder calcular a través de las integrales. Veamos un ejemplo. Miren, tenemos que se nos pide encontrar el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar
alrededor del eje X la región plana R acotada por y igual a raíz de X, el eje X y la recta y X igual a 4. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, tenemos esta sección que está en celeste, que está acotada o limitada por y igual a raíz de X, la recta X igual a 4 y el origen en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formar un sólido a partir de esta sección plana? Haciendo girar sobre el eje X. Entonces, si lo hacemos girar sobre el eje X, nos va a dar esta figura volumétrica que nosotros observamos aquí. En donde esta sección rectangular o la rebanada que nosotros utilizábamos previamente se ha convertido en un disco. Observemos, miren, aquí tenemos un disco en el que se convierte. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos aquí la definición? Como lo habíamos hecho previamente. Entonces, ¿a qué es igual el área de este rectángulo? Entonces, el área de este rectángulo, nosotros tenemos que era a la variación en X, que sería la base, por la altura, que sería raíz de X. Pero, si nosotros observamos acá, en la figura volumétrica, nosotros para determinar el volumen, necesitamos encontrar el área de esta circunferencia. El área de esa circunferencia será igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto valía el radio? Va a valer la distancia desde el centro hasta el límite de la curva. Y eso es raíz de X. Entonces, la variación del volumen será pi por radio al cuadrado. Radio era raíz de X. Y por la base o la variación de la rebanada, que será delta X. Si lo expresamos como un volumen, perdón, como una integral, será igual al volumen igual a la integral de 0 a 4 de pi, y hemos simplificado el exponente cuadrado con la raíz, nos queda x de x. Reemplazando los valores, nos queda volumen igual a pi por la integral de 0 a 4 de x es igual a pi por x cuadrado medios, evaluado de 0 a 4. Reemplazando los valores, nos queda pi por 16 medios, igual a 8 pi, igual a 25.13. Entonces, hemos encontrado, ahora ya no el área, sino hemos encontrado el volumen de toda esta figura. Veamos ahora otro caso en donde la rebanada es horizontal. Entonces, miren, tenemos visto como que si fuera la sección de un área y luego convertida a un volumen. En este caso, observemos que está en función de y. Tenemos x en función de y y delta y. Entonces, el área de ese volumen igual es pi por radio al cuadrado. Pero el radio es raíz cúbica, porque la función de raíz cúbica de y es raíz cúbica de y. Entonces, pi por radio al cuadrado lo convertimos en una integral. A este lo hemos expresado como una potencia. Entonces, nos queda integral de 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque estamos en y. Desde 0 hasta 3. De 0 a 3 de pi y a la 2 tercios de y. Reemplazamos con los valores. Nos queda pi por 3 quintos y a la 5 tercios. Esto evaluado, aquí me falta el evaluado de 0 a 3, que nos da como resultado pi por 9 raíz cúbica de 9 sobre 5, igual a 11.76. Entonces, ese es el área de esta figura con rebanadas horizontales, ese volumen. Es el volumen. Ahora, existe otro modelo para nosotros poder calcular otro tipo de volúmenes. Ese es el método de las arandelas. Entonces, el método de las arandelas nos dice lo siguiente: si tenemos igual un área limitada entre dos curvas y a esa la hacemos girar o revolucionar en torno al eje X para formar un volumen, miren, tengo esta área que está formada por dos curvas. Al hacerla revolucionar, me va a crear una figura como la que tenemos aquí en color verde. Esa figura, si yo tomo una sección, cada sección de esas va a ser una arandela. También tenemos aquí una arandela. Ahora, el área de esa arandela va a ser igual al
área superior menos al área inferior, o al área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Esto expresado en función de los radios es pi por radio sub 2 al cuadrado menos pi por radio sub 1 al cuadrado por la altura. Entonces tenemos ahora el volumen para estas secciones de tipo arandela. ¿Cómo obtenemos nosotros en un ejemplo? Veamos, nos pide encontrar el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por dos parábolas. Nos da una parábola y igual a raíz de 8x y otra parábola y igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos decía? Que debemos determinar, en este caso, una sección. Entonces, miren, tenemos una sección rectangular y una vez que tenemos esa sección rectangular, determinamos los radios. Entonces, un radio va a ser x cuadrado y el otro radio, la otra función, raíz de 8x. Entonces, con eso aplicamos ya la definición de volumen. Pi por la diferencia de los dos radios elevados al cuadrado. Entonces, igual a pi por 8x menos x cuarta de x. Resolvemos esa integral y nos queda 30.16. Con eso terminamos esta sección de hoy en lo que se refería a la aplicación de las integrales para el cálculo de áreas de regiones planas y volúmenes de revolución.